tratamiento de imágenes y Rafa ya luego nos hará una demostración muy bonita de alguno de estos, muy impactante de alguno de estos software. Después existen otros software que no están tan implantados, que son los software inteligente, entre comillas, porque inteligente en principio somos los seres humanos, de ayuda al diagnóstico, que lo que permite es, pues eso, proporcionar muchísima más información al médico, de forma que no haya, digamos, nada o haya muy pocas cosas que se le puedan pasar a la hora de tomar una decisión de diagnóstico al médico. Y por último, algo que se está empezando a imponer mucho son los sistemas de diagnóstico remoto, desde monitorizaciones remotas de pacientes, sistemas que permiten que especialistas hagan diagnósticos remotos a base de pruebas realizadas a pacientes que no están en la misma localización física, etcétera. Y por último, de los 4 apartados estaba el software dedicado a la enseñanza. Sabéis que una gran parte de la enseñanza de la medicina y además cada vez se está utilizando más esta metodología de enseñanza, sobre todo en medicina, es sistemas de aprendizaje basados en estudio de casos. Entonces, si tenemos el sistema hospitalario bien informatizado, los casos relevantes que se crean convenientes para la enseñanza posterior, pues evidentemente se pueden anonimizar, esa palabra nunca me sale, de forma que se pierden los datos personales del paciente, pero se deja el historial para que pueda ser utilizado posteriormente en la enseñanza y incorporado pues a herramientas de aprendizaje cooperativo que se están utilizando actualmente en muchas universidades. Bien. Y ya para finalizar mi introducción voy a daros pues, algunos ejemplos de lo que es software libre en el ámbito sanitario. Pues, por ejemplo, el CARE 2X es un software de historia clínica basado en flujos de trabajo, ¿vale? Son software que digamos que son de los más ampliamente utilizados dentro del ámbito sanitario pertenecientes al software libre. El FreeMed, que es un software de gestión de consultorios que también incorpora historias clínicas. Casi todos estos software siempre tienen una parte de incorporación de lo que es el historial clínico electrónico. El OpenVista, que es el más utilizado actualmente de historia clínica, es un software americano utilizado por la Asociación de Veteranos de Estados Unidos, y en los datos que tenía antes, pues por ejemplo, de los 28 millones de pacientes que fueron atendidos utilizando software libre en Estados Unidos el año pasado, 23 millones lo eran utilizando este OpenVista por parte de la Oficina de Veteranos de Estados Unidos. El Patient OS, que es un software integral, es un ERP integral de gestión de hospitales. Y por último, un ejemplo más, el que va a presentar ahora Rafa, que es el Osirix, que es un software de procesamiento de imágenes DICOM. Entonces, con esto finalizo yo mi parte. Paso a Rafa, que va a empezar a... Muchas gracias, Rafa. Y bueno, yo os presento también a Rafael Forcada, que es ingeniero informático titulado de esta casa de la UGI y socio fundador de Actualmed Innovación Tecnológica, empresa innovadora ubicada en Spytech y que está especializada en ofrecer servicios de soluciones innovadoras al campo de Internet y más específicamente al campo de la radiología. La infraestructura que tiene ahora Actualmed pues dota de servicio a más de 2.500 usuarios y transfiere una cantidad de datos diarios de unos 50 gigabytes. Bueno, y ahora, Rafa, es tu turno. Muchas gracias a Rafa por asistir a esta charla, por compartir esta charla conmigo. Muchas gracias a Spytech por la oportunidad que nos brinda de enseñar lo que venimos haciendo hasta ahora. Y yo quería, en mi charla lo que os voy a exponer brevemente es una visión general, sobre todo a nivel de qué está sucediendo, centrándonos en el campo de la radiología, en el tratamiento de la imagen médica digital. Veremos una serie de los estándares que estaba comentando Rafa muy por encima y os enseñaré un par de
herramientas que actualmente están creciendo en base de usuarios, que son herramientas de software libre, para esta gestión de imagen médica. Entonces, para empezar, un poco una visión general de qué sucede con la imagen en todo el proceso. Desde que nosotros ingresamos en un hospital, nos realizan una serie de pruebas que cuál es el flujo de información exactamente que sucede en ese ámbito. Es decir, nosotros partimos de una serie de lo que llamamos modalidades, que son las máquinas que adquieren la imagen. Estas máquinas, estamos hablando de ecografías, resonancias, TAC, etcétera. Obtienen la imagen en un formato digital. Actualmente ya está muy implantada la digitalización de este tipo de modalidades. Y de aquí se obtiene lo que es una imagen DICOM. Esta imagen DICOM va a parar, o debería ir a parar, a un sistema central que archiva las imágenes, que dota de garantías de almacén de la imagen, proporcionando tolerancia en caso de fallo, todo el tema de copias de seguridad que estábamos comentando, porque estas imágenes deben permanecer vinculadas a la historia clínica del paciente por ley durante 20 años, ¿vale? Entonces es importante que este sistema funcione a la perfección y que tenga todo tipo de tolerancia a fallos. Una vez esta imagen se ha trasladado a este servidor central, el médico radiólogo que debe analizar la imagen realiza consultas del tipo consultas de petición y descarga de imagen a diferentes estaciones de trabajo con las que manipula la imagen. Es decir, está trabajando con la propia imagen DICOM, utilizando un visualizador DICOM que ayudan, o que tiene una serie de herramientas adicionales para ayudar al diagnóstico. Estas estaciones de trabajo pueden ser, pues, tanto estaciones fijos como portátiles, como iPhones, iPad, de todo tipo, ¿no? Veréis que va un poco la charla centrada en el entorno Apple, porque básicamente con el software que nosotros trabajamos está centrado en Apple, pero ahora os comentaré por qué. A continuación, esta imagen, el médico radiólogo lo que realiza es un informe. Con este informe, este informe se remite al médico que ha ordenado la prueba y que es, digamos, el diagnóstico que ha proporcionado. Este flujo de trabajo que estamos comentando debe ser muy rápido y eficiente. Nosotros hemos tratado con clientes que gestionan alrededor de unos 250 pacientes diarios. Tienen varios radiólogos, tienen que gestionar esta información de manera muy rápida y muy eficiente. No puede haber tolerancia, o sea, no puede haber ningún fallo en este proceso, tiene que funcionar a la perfección. En entornos hospitalarios, la introducción de las TIC está siendo de manera gradual. Entonces, lo que está sucediendo es que en algunas situaciones se encuentran diferentes software que no están interconectados, es decir, que suponen la introducción manual de datos de un paciente. En ocasiones se teclean los datos de un paciente a mano en un sistema cuando realmente tengo otro módulo en otra parte de una secretaria ha introducido, por ejemplo, una cita para un paciente. Esos dos sistemas, para el correcto funcionamiento y que no se pierdan historiales, etcétera, deben estar interconectados. Es decir, nadie debe volver a teclear un dato si ya se ha introducido en el sistema. Eso sería lo correcto, ¿de acuerdo? Por otra parte, el sistema debe ser escalable. Esto significa que cada vez las resonancias magnéticas, los TACs, son capaces de generar más cortes, más calidad de imagen. Cada vez los sistemas requieren más capacidad de almacenamiento y en la situación actual lo que sucede es que está viéndose sobresaturado. Los sistemas necesitan una escalabilidad que en ocasiones no sucede. Cuando no tenemos escalabilidad, porque el sistema no ha sido diseñado para este crecimiento, las opciones que se tienden es a comprimir la imagen, ¿vale? Los métodos de compresión de imagen, es decir, de coger la imagen en crudo y pasar a una imagen comprimida, hay varias formas. Uno de los métodos pretende realizar este tipo de compresión sin ningún tipo de pérdida en la imagen original, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo ahora en la que veréis la diferencia. De la imagen original vamos a ver cómo se va a ir comprimiendo la imagen, reduciendo espacio, pero a la vez estamos perdiendo calidad si estamos optando por la opción de compresión con pérdida. Esto es simplemente una tabla, no se ve muy bien, una tabla de ejemplo para que vierais el volumen de datos que un hospital medio puede llegar a manejar. Estamos hablando de que en un caso en el que tenemos unos 212 estudios diarios, a un promedio de unos 80 megabytes por estudio, ¿vale?
combinando tanto resonancias magnéticas como TAC. Un hospital medio está manejando una cantidad de información de 18 gigabytes diarios. 18 gigabytes diarios se están generando en todas esas modalidades, lo que supone un promedio de 4,2 terabytes por año. Esos 4,2 terabytes por año deben estar almacenados durante esos 20 años que hemos comentado y demás. O sea, es un volumen importante realmente de información. Este es un ejemplo de lo que os comentaba. Esto es una imagen en tamaño original. Suelen pesar más o menos las imágenes, en este caso esto es un TAC, suelen pesar unos 514K cada imagen, ¿vale? Y un TAC suele tener unos 300, 400 cortes, unos 300, 400 imágenes de este estilo, lo que es un estudio completo. Entonces, en este caso, tenemos una cantidad de información de 514K. Si nosotros optamos por comprimir la imagen, en este caso se ha aplicado un algoritmo de compresión sin pérdida, estamos aplicando el algoritmo JPG 2000 sin pérdida, y estamos pasando de una cantidad de información de 514K a los 77K. En este paso se ha producido una compresión de la imagen sin realizar ningún tipo de pérdida en la calidad de la imagen original, lo cual es lo ideal, sobre todo en entornos de teleradiología, en el que debemos trasladar la imagen a través de Internet para hacérsela llegar al médico radiólogo para que pueda emitir un diagnóstico. Esto es lo ideal. Sin embargo, a veces esto no es suficiente, ¿vale? Se opta por, y esto está pasando en entornos reales, hospitalarios, ¿vale? Realmente es un problema que debe asimilarse o se debe afrontarse introduciendo sistemas escalables realmente, no simplemente por optar por comprimir imágenes con pérdida. Si os fijáis, aquí estamos comprimiendo la imagen de nuevo, esta vez con una pérdida en la calidad de imagen. Aquí casi no se aprecia, pero si seguimos comprimiendo la imagen, estamos pasando a 7 KB y aquí estamos pasando a 5 KB. Esta imagen no se aprecia del todo bien, pero hay una especie de como una bruma, ¿vale?, que hace que esta imagen sea totalmente inútil para el diagnóstico. Realmente esta imagen no es práctica para emitir un diagnóstico basándose en esa. Es decir, estamos pasando de los 512K originales a 5 KB. Hemos comprimido mucho, pero hemos hecho una imagen totalmente inservible. Este es un tipo de compresión adicional en el que la imagen ya está totalmente... Para continuar, lo que os comentaba es que es importante que el sistema sea tolerante a fallos. Debemos tener elementos redundantes tanto en el sistema local como basándonos en redundancia en sistemas remotos, ¿vale? Estos servicios tienen que estar totalmente monitorizados para que en cualquier momento, cuando se detecte cualquier incidencia, eso sea solventado lo más rápido posible. Como comentaba Rafa, el sistema está en marcha continuamente y no puede haber paradas en el sistema. Es importante que esto esté perfectamente controlado y redundado, puesto que el servidor PAX, que es el servidor que almacena las imágenes, se convierte en uno de los puntos más importantes de la red. Brevemente, indicaros que hay una serie de estándares que facilitan que el código abierto se introduzca en este ámbito. El estándar DICOM es el estándar DICOM nació en el año 1983, gestiona todo lo que relacionado con imagen médica digital, todo lo que tenga que ver con imagen médica digital, independientemente de la fuente, sea desde una ecografía, un TAC, una resonancia, todo está basado en el estándar DICOM. Es más que un formato de imagen, no estamos hablando de un formato estilo JPG, no es únicamente la forma de almacenar la imagen, sino que también opera en cuanto a la forma de transmitir la imagen entre diferentes dispositivos, todo tipo de asociaciones entre diferentes dispositivos. Daos cuenta de que estamos hablando de que diferentes fabricantes deben convivir en un mismo entorno, entonces deben hablar todos el mismo lenguaje. Se trata no simplemente de formatear la imagen de manera concreta, sino de hablar el mismo lenguaje en la comunicación. Como peculiaridad os quería comentar que en lo que estamos acostumbrados habitualmente es a manejar imágenes JPEG, por ejemplo, imágenes que manejan 8 bits por píxel. Aquí estamos hablando de una media de 10-12 bits por píxel. Lo que esto supone que los monitores tradicionales deben tener una resolución de pantalla suficiente como para poder visualizar estos 10 o 12 bits por píxel. Hay monitores especiales más caros, más baratos, que permiten visualizar este tipo de imágenes.
con esa resolución. No obstante, para aquellos monitores que no son capaces de visualizar esos 8 bits por píxel, existen utilidades que se llaman los Window Level, Window Width, que permiten tener una anchura en escala de grises, sobre todo estamos hablando siempre de imagen en escala de grises, que permiten visualizar en el rango de 8 bits que yo puedo mostrar en mi monitor, ir variando en todo lo que es el ancho y para moverme en ese rango hasta los